La premisa original del pacto no ha variado con el tiempo. Sin embargo, cada vez que Dios intentaba hacer un pacto con la humanidad, el ser humano terminaba por infringir y por romper aquel pacto. Sin embargo, hasta el día de hoy Dios no se dio por vencido y nos busca, nos llama a fin de que nosotros podamos encontrar la salvación. Y es justamente lo que la lección de esta semana nos quiere enseñar. La lección número 10 habla acerca del nuevo pacto. Y la comprensión clara del nuevo pacto nos invita a poder entender con claridad también lo que es el plan de la salvación. Así que si quieres aprender más y conocer más acerca del nuevo pacto y qué relación tiene con el antiguo pacto, pues quédate en este video, que aquí iniciamos el comentario de la lección número 10 de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos una vez más al canal de YouTube. Para mí es una alegría que estés aquí conmigo para estudiar juntos la lección de la Escuela Sabática. Yo soy el pastor Antonio Araujo y cada semana estamos compartiendo el comentario de la lección. Estoy muy contento porque estamos recibiendo muchos mensajes de ustedes y me da alegría saber que están aprendiendo, que están comprendiendo lo que Dios tiene para su vida. Así que recuerden siempre, cada lección aprendida tiene que ser una lección puesta en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabes que si quieres apoyar este canal, si quieres apoyar este ministerio y lo que cada semana venimos realizando, te invito a que te puedas suscribir. Suscríbete al canal, déjale un like a este video porque esto nos permite o me permite poder llegar a más personas en esta plataforma. Así que si quieres sumarte a que más personas puedan conocer de la palabra de Dios, haz eso, por favor, suscríbete al canal y deja un me gusta a este video. La lección para esta semana es una lección muy importante. Siempre ha habido esa confusión en algunas personas acerca del nuevo pacto. ¿Es lo mismo que el antiguo pacto? ¿El antiguo pacto todavía sigue vigente? ¿Hay que seguir realizando los sacrificios, los servicios ceremoniales que hacía Israel? ¿O es que el nuevo pacto incluso ya existía antes del antiguo pacto? Bueno, vamos a ver todo esto ahora, pero quiero dejarte ya la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes al saber que Cristo intercede por ti en el santuario celestial? Así que déjame las respuestas, quiero leerlas, quiero saber cómo te sientes tú al saber que Cristo intercede por ti allí en el cielo. Bueno, empezamos ahora nuestro desarrollo día por día. Iniciamos con el día domingo de la lección. Abre tu Biblia conmigo, por favor, y busca allí Jeremías capítulo 31 y vamos a leer los versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, vamos a ponernos en el contexto. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué Jehová da estas palabras? Lo que sucede es que el reino de Judá estaba siendo tomado en cautiverio. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. Porque el pueblo, ya lo hemos estudiado el trimestre pasado también con Isaías, era un pueblo que iba tras los ídolos, iba tras el paganismo, aun cuando ya había aceptado ser el pueblo de Dios. Entonces, lo que Dios hace es básicamente dar a conocer el castigo o las consecuencias de las decisiones que el pueblo estaba tomando. Sin embargo, es maravilloso ver aquí algo interesante, que aún en el peligro del pecado, en haberse alejado tanto de Dios, Dios aún los estima, Dios aún los cuida y les dice que hará un nuevo pacto. Increíble, ¿no? A pesar de la desobediencia del pueblo. Y es lindo porque cuando tú lees este versículo vas a ver que solamente Jehová habla
y el pueblo simplemente escucha. Porque quien hace el pacto, ¿quién es? Es Dios. Quien nos llama al arrepentimiento, quien nos perdona y quien nos quiere salvar, es justamente Dios. Dios hace todo por la humanidad. Ahora, anota esto porque es muy importante. En estos versículos que hemos leído hay por lo menos tres cosas que yo he resaltado que considero que debes tener en cuenta. Número uno, la frase nuevo pacto que menciona allí los versículos que hemos leído es la única vez en el Antiguo Testamento que vas a encontrar esta frase del nuevo pacto. Interesante. Segunda cosa importante. Este texto, amigos, no hace referencia a una nueva ley, como muchos dicen. Cuando tú lees el versículo 33, dice, pondré mi ley en su corazón. ¿Qué significa esto? Que ya el pueblo sabía cuál era la ley. Jehová no dijo pondré una ley, pondré una nueva ley. No, Jehová dice pondré mi ley, esa ley que ellos conocían. Por lo tanto, la ley que menciona Jeremías no es otra ley, sino la ley que nosotros también ya conocemos. Y me refiero a la ley de los 10 mandamientos. Tercer punto importante a resaltar, hay una gran relación entre la entrega de los 10 mandamientos al pueblo en el Sinaí y este nuevo pacto. ¿Sabes por qué? Porque esa ley que Dios entregó a Moisés en el Sinaí era una ley escrita con el dedo de Dios y en tablas de piedra. ¿Y tú sabes dónde fue puesta esa ley? Esa ley fue puesta en el arca del pacto. Bueno, ahora este nuevo pacto, que es la misma ley de Dios, escrita, que nació en la mente de Dios, fue escrita ¿para qué? Para colocarla ya no en un arca del pacto, sino dentro de nuestro corazón, con el fin de que nosotros podamos ¿qué? Practicar esta ley. Ahora, es importante también mencionar lo siguiente, y esto lo voy a leer textualmente, lo que dice en el párrafo, o en el primer párrafo del día domingo, dice lo siguiente. El nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto. De hecho, el problema con el pacto en el Sinaí, o sea, con el pacto antiguo, no era que fuera antiguo o que fuera anticuado, sino que el problema es que se había roto. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que el antiguo pacto con el nuevo pacto, en los fundamentos básicos, queridos amigos, es el mismo pacto. No es un pacto diferente, no es un pacto nuevo, no es un pacto que toma por sorpresa al pueblo, para nada. Ya era un pacto que era conocido, porque los fundamentos básicos del nuevo pacto son los mismos fundamentos del antiguo pacto, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora, vamos a responder estas preguntas que están allí en el día domingo, y vamos a ver, ¿quién es el que promueve el pacto? ¿Quién es el que quiere salvar a la humanidad? Es Dios, ¿verdad? ¿Y de quién es la ley? De Dios también. ¿Y de qué ley se está hablando aquí? De la misma ley que fue entregada ¿dónde? En el Sinaí. ¿Qué ley fue esa? La ley de los 10 mandamientos. Muy bien, ahí tienes que ir tomando nota. Ahora, ¿cuál es el versículo que se enfatiza aquí? Hemos leído el versículo 31 al 34. ¿Cuál es el versículo que tú crees que se enfatiza? Bueno, el que se enfatiza es el versículo 33, justamente donde Jehová da a conocer cómo ahora funciona esa nueva ley. Y claro está que esa nueva ley ya no sería dada en 2 tablas de piedra, sino que esa nueva ley sería puesta ¿dónde? En la mente y en el corazón. Muy bien. Ahora, vamos a cerrar esta primera parte con el versículo 34. Vamos a centrarnos allí en el versículo 34. Voy a leerlo. Dice lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, Dios está dispuesto a darnos el perdón de nuestros pecados. Dios está dispuesto a darnos el perdón de nuestras faltas. Ahora, es interesante que no hay contradicción, vuelvo a repetir, entre la ley, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué significa colocar la ley en el corazón?
¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el propósito de estas palabras? Bueno, para entenderlo tenemos que ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer algunos versículos. Así que abre tu Biblia conmigo y vamos juntos al libro de Mateo capítulo 5. ¿Qué significa colocar la ley en la mente o colocar la ley en el corazón? Bueno, para entender vamos a empezar leyendo el versículo 20. Dice allí la palabra de Dios: por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Cuál era el problema de los escribas? Esto ya lo hemos visto muchas veces. El problema era uno, que ellos pensaban que la salvación era a base de obras y en el cumplimiento de la letra de la ley, mas no tenían el espíritu de la ley. Entonces, el propósito de que Dios quiera colocar la ley en la mente o colocar la ley en el corazón era justamente que el ser humano comprenda que no se trata de la letra de la ley puntualmente, sino de que esa ley la interioricemos y que la obediencia de esa ley o la práctica de esa ley sea resultado no de la búsqueda de la salvación, sino sea resultado del amor que tenemos por Cristo. Por eso es que Dios está tan deseoso de que esa ley la pongamos en nuestro corazón también hoy en día. Bien, entramos ahora al día lunes de la lección. El título es Obra del Corazón. Vamos a entender aquí primero lo siguiente. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba dividido en dos partes: el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá tenía 2 tribus y el reino de Israel tenía 10 tribus. El texto que leímos de Jeremías, cuando Jehová dice que pondría una nueva ley en el corazón, es justamente mencionada cuando el pueblo de Judá o cuando el reino de Judá era tomado prisionero y llevado cautivo por Babilonia. Sin embargo, hay un mismo mensaje, un similar mensaje, tal cual Jeremías escribió, pero esta vez dada al profeta Oseas. Y también justamente en el tiempo que el pueblo, que el reino de Israel estaba cayendo en el pecado. Vamos a leer el texto de Oseas y vamos a hacer una comparación entre el texto de Oseas y el texto de Jeremías. Así que acompáñame, vamos a leer la Biblia ahora en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 18. Vamos a empezar a ver esta relación. Dice allí: en aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto. ¿Te acuerdas cómo empezaba el texto de Jeremías que hemos leído? En aquellos días. ¿Recuerdas? Así exactamente, ¿no? En aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Judá. Bueno, el inicio del texto de Oseas es similar al texto de Jeremías. En aquel tiempo haré un pacto, pero mira lo que dice: con ellos, o sea, con el pueblo, con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Miren lo que dice el versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esta expresión te desposaré, ¿a qué hace referencia? Al matrimonio. Pero ¿te acuerdas qué decía Jeremías, capítulo 31, versículo 32? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un ¿qué? Un marido para ellos. La misma figura de matrimonio, de relación de la iglesia con Dios, es la misma relación en Jeremías que en Oseas. Increíble, ¿no? Cómo Dios tiene ese mismo mensaje para su pueblo. ¿Por qué Jehová hace esta analogía? ¿Por qué Jehová pone esta figura del matrimonio? Porque el matrimonio simboliza ¿qué? Un pacto. Porque el matrimonio significa una relación. Cuando alguien sale del matrimonio, ¿está qué? Adulterando, está fornicando. Y eso era justamente lo que el pueblo de Dios había hecho. A pesar que estaba matrimoniado, casado, a pesar que había hecho un pacto con Dios, con Jehová, el pueblo estaba ¿qué? Fornicando. El pueblo estaba adulterando. ¿Con quiénes? Con las demás naciones, siguiendo las prácticas de las demás naciones. Miren lo que dice el segundo párrafo de la lección en el día lunes.
sin importar cuán infiel haya sido el pueblo, sin importar la apostasía, sin importar la rebelión ni la desobediencia entre ellos, el Señor aún proclama su disposición a entablar una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, a obedecer y a reclamar sus promesas. Esto es lo maravilloso y humanamente inexplicable. Cómo Jehová Dios es tan paciente con el ser humano, que aún siendo desobediente, rebelde, Él sigue buscándonos, Él sigue esperándonos. Y es justamente lo que podemos nosotros también ver en los 3 textos que nos menciona la lección en el día lunes, ¿no? En Ezequiel 11:19, 18:31, 36:26. Por lo menos acá hay 3 cosas que estos 3 versículos nos mencionan. Número 1, la confesión y el arrepentimiento. Es importante entender que el ser humano necesita confesarse. Número 2, arrepentirse. Y cuando hay confesión y cuando hay arrepentimiento, como resultado hay nuevo nacimiento, un cambio de corazón, un corazón de piedra a un corazón de ¿qué? A un corazón de carne. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Este día lunes lo que intenta es justamente marcar el contraste entre ese cristianismo o entre esa religiosidad formal que a veces llevamos y el cristianismo netamente del corazón. Dios no quiere formalidades, Dios no quiere que simplemente hagamos ritos porque tenemos que hacerlo. No, Dios quiere que nuestro cristianismo, que nuestra religiosidad salga del corazón. Ese es el gran desafío que tenemos. Muy bien, entramos al día martes de la lección y a partir de aquí en adelante vamos a comprender con claridad o con mayor claridad lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Pero antes de eso quiero decir algo. Dios no salva de diferentes formas a los hombres según sus épocas, ¿ok? Eso no existe. La salvación que Dios le ofreció a Adán, la salvación que le ofreció a David, la salvación que Dios le ofreció a Pablo, es la misma salvación que Dios te ofrece a ti y a mí en este tiempo, porque la salvación, el plan, la forma, no cambió, no varió, siempre fue la misma. Ahora, cuando entendemos que Jeremías declara en el texto que leímos el día domingo, que el nuevo pacto se haría con la casa de Israel, significa que las demás naciones, los demás países hoy en día están exentos, no pueden encontrar la salvación. ¿Será que ese nuevo pacto con la casa de Israel quiere decir que únicamente la simiente de Abraham, los judíos de sangre, de nacimiento, son los que recibirían únicamente la promesa del pacto o no? ¿Verdad que no? Pues bueno, entonces vamos a leer para entender y para responder esta pregunta. Vamos a buscar allí el texto de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Yo paro acá un poquito. ¿De quién está hablando aquí? De los extranjeros. ¿Quién era un extranjero? Era un gentil, era alguien que no nació, que no tenía un origen judío. Los extranjeros, los de las demás naciones. Dice: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué nos quiere decir este versículo, queridos amigos? Que la salvación no era únicamente para los judíos, que Dios estaba dispuesto a abrir las puertas a los extranjeros que tengan el deseo de abrazar el pacto. Aquellos que no eran nacidos en el pueblo judío o de origen judío, Dios tenía el deseo incluso de abrazarlos para que también sean su pueblo. Vamos a terminar leyendo el versículo. Dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto es lo que también nosotros hemos visto en unas semanas atrás, de que el pueblo de Dios
no era llamado a ser el fin del cumplimiento de la misión, sino que el pueblo de Dios fue llamado a ser el vehículo, el intermedio para que las demás naciones vengan a Jehová. Lo mismo sucede con nosotros hoy. Dios te llamó a su pueblo verdadero, Dios te invita a que formes parte de la iglesia, pero no significa de que ese es el fin del cumplimiento de la misión, no, sino de que Dios te llamó a ti para ser un vehículo, un intercesor, un intermedio, para que las demás personas que no conocen a Cristo Jesús, a través de tu vida, a través de tu testimonio, sepan quién es Dios y vengan también a Él, ¿a qué? A adorarlo, a servirlo, a amarlo, a abrazar el pacto. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna diferencia entre lo que Dios les pedía a ellos y lo que Dios nos pide a nosotros hoy? ¿Hay alguna diferencia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuando Dios invita al pueblo a arrepentirse, no es acaso la misma invitación que Dios nos hace a nosotros de arrepentirnos? Voy a leer aquí textualmente lo que dice el párrafo de abajo, el penúltimo párrafo de la lección, porque creo que en la lección de esta semana hay mucha claridad en los párrafos y no necesito explicarlo con mis palabras, sino tomar netamente el texto que está acá. Voy a leer lo que dice. Dice, aunque del nuevo pacto se dice que es mejor, eso lo vamos a ver en la siguiente parte, realmente no hay diferencia en los elementos básicos que componen tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Es decir, son iguales en los elementos básicos, son iguales. ¿Qué significa que sean iguales? Bueno, ahora respondo. Es el mismo Dios el que ofrece la salvación, de la misma manera, es decir, por gracia. Nunca fue la salvación por obras. Para los del Sinaí, para los hebreos, para los israelitas, la salvación era por gracia. En el nuevo pacto, para nosotros, la salvación ¿qué es? Es por gracia, no cambia. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Bueno, ¿qué más? Es el mismo Dios que busca a un pueblo que por fe reclamará sus promesas del perdón. Es el mismo Dios que buscará escribir la ley en el corazón de quienes lo sigan en una relación de fe, sean judíos o sean gentiles. Entonces, el antiguo pacto con el nuevo pacto, queridos amigos, los elementos básicos son iguales. Es por gracia la salvación. Dios ofrece el perdón tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Entonces, no estamos hablando de un pacto diferente, un pacto totalmente nuevo. No, es el mismo pacto. Pero hay alguna cosa que cambia. Y esa cosita que cambia lo vamos a ver en la siguiente parte. Así que vamos a lo siguiente. Bien, entramos al día miércoles de la lección. Hebreos es un libro muy interesante. Hebreos, de hecho, es un libro que habla acerca del pacto, habla incluso del plan de la salvación, habla del sumo sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial. Pero centrémonos ahora al por qué el escritor de Hebreos menciona que el pacto nuevo era un mejor pacto. Vamos a leerlo, vamos a leer el texto de Hebreos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar leyendo desde el versículo 6 para entenderlo mejor. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Vamos a parar aquí un poquito. ¿De qué ministerio está hablando o de quién está hablando? Aquí está hablando del ministerio que Cristo hace por nosotros en el cielo como sumo sacerdote. El ministerio de intercesión. ¿Ok? Avanzamos. Dice, cuanto es que mediador de un mejor pacto. Ah, interesante. Establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que este nuevo pacto es un mejor pacto. La pregunta es, ¿por qué es un mejor pacto? Bueno, versículo 7 dice, si aquel primer pacto o antiguo pacto, como quieran llamarlo, primero o antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo pacto. Es decir, si el primer pacto no habría sido defectuoso, no habría habido necesidad de un segundo pacto. Pero, ¿por qué llamarían un pacto defectuoso al primer pacto?
Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque recuerda que un pacto era hecho entre dos partes, ¿verdad? En este caso era entre Dios y el pueblo. ¿Sabes quién era defectuoso? El pueblo. Muy bien. ¿Sabes quién hizo que este pacto no se cumpliera? El pueblo. ¿Sabes quién era el que transgredía la ley de Dios? El pueblo. Por eso era defectuoso. Algo que me gustaría mencionar en esta parte, y lo voy a leer textualmente, dice lo siguiente. La superioridad de lo nuevo, es decir, ¿por qué el nuevo pacto era mejor? Dice, la superioridad de lo nuevo sobre lo viejo radica en que Jesús, en lugar de revelarse solo a través de los sacrificios de animales, como en el antiguo pacto, ahora aparece en la realidad de su vida, de su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. Lo voy a explicar. ¿Cómo el pueblo de Dios conocía a Jehová a través del antiguo pacto? A través de los sacrificios, a través de los ritos ceremoniales. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido aún, pero el pueblo sabía que al sacrificar un cordero, ellos pensaban y tenían la esperanza de que el verdadero cordero vendría para liberarlos del pecado. Entonces, ellos veían símbolos. Por eso el nuevo pacto es mejor en ese sentido, porque en el nuevo pacto viene el verdadero cordero, viene Jesucristo, y a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección, Él nos muestra que Él era el verdadero cordero que habría de esperar. Maravilloso. Por eso es que Pablo llama mejor pacto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a subrayar un párrafo más. Dice, es mejor porque todo lo que se había enseñado a través de símbolos y tipos en el Antiguo Testamento se ha encontrado su cumplimiento ¿en quién? En Jesús, cuya vida sin pecado, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal se simbolizan en el servicio del santuario terrenal. Es decir, el santuario terrenal era figura de lo que acontecería ¿dónde? En el santuario celestial. Ese cordero que su sangre era derramada cada día allí en el santuario terrenal era símbolo del derramamiento de la sangre del cordero que vendría para salvación y para perdón de nuestros pecados. Y esto es justamente lo que nos dice Hebreos capítulo 8 en el versículo 5. Dice la palabra de Dios, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, todo lo que acontecía en el santuario terrenal, la obra sacerdotal, era sombra y era figura de lo que acontecería ¿dónde? En el santuario celestial. Por eso es que el nuevo pacto era un mejor pacto. Bien, llegamos al día jueves de la lección. El título es El sacerdote del nuevo pacto. Esto está muy relacionado con lo que hemos visto en la parte anterior de la lección. Bueno, claro está, en el libro de Hebreos vemos la imagen del sumo sacerdote, que todo lo que ocurría en el santuario terrenal era imagen de lo que ocurre en el santuario celestial. Sin embargo, hay algo muy importante, hay una gran relación entre el ministerio celestial de Cristo y las promesas del nuevo pacto. Vamos a ver algunos versículos para entender mejor esta idea. El primero está allí en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Es decir, básicamente todo lo que hacían los judíos era símbolo de lo que vendría. Porque la sangre que era derramada del macho cabrío, etcétera, no tenía salvación alguna. Eso tiene que quedar claro. Eso quiere decir, hermanos queridos, que los sacrificios y la mediación sacerdotal, todo esto que ocurría en el santuario terrenal, tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 26. Dice allí lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado. Es decir, el sacrificio de Jesús es un sacrificio de una vez y para siempre. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que el verdadero Cordero murió, ya no había necesidad de matar más animales. Amigos, queridos, en Cristo se pudo consumar todo servicio ceremonial que se hacía antiguamente. Por lo tanto, hoy no necesitamos sacrificar más corderos, sacrificar más machos cabríos, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. ¿Hay alguna evidencia de esto? Sí, y esto está justamente en el libro de Mateo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 27 y vamos a leer lo que dice el versículo 51. Esto está en el contexto de la muerte de Jesús, cuando Cristo expresó las palabras, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, el versículo 51 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué fue lo que pasó mientras Jesús estaba colgado en la cruz? ¿Y qué fue lo que pasó en el templo? Bueno, primero tenemos que saber en qué momento fue dado. Cuando tú lees el versículo número 46, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. La hora novena en el calendario judío, en el cómputo judío, para nosotros sería aproximadamente las 3 de la tarde, era la hora del sacrificio. La hora novena era la hora donde el sacerdote sacrificaba un cordero. Pero en esa hora, el verdadero cordero ya estaba en la cruz, ya había muerto o estaba muriendo por nuestros pecados. Cuando Jesús exclama sus últimas palabras, en la hora novena, en la hora en la que el sacerdote en el templo estaba listo para matar al cordero, lo que el texto bíblico nos dice en el versículo 51 es que el velo del templo se rasgó. Este velo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué significa eso entonces? Que la cortina se separó y quedó expuesto justamente el lugar santísimo. Por eso, hermanos, yo entiendo en nuestra cultura muchas veces que intentamos separar dentro de la iglesia un lugar santo que es abajo y el lugar santísimo que es arriba y que hay que poner cortinas en medio. No es así, no tiene sustento teológico. Y si es que lo hubiera, bueno, ya se rasgaron las cortinas del templo, entonces no hay más, porque el verdadero cordero ya estaba muriendo. Cuando esto pasó, lo que el texto bíblico nos dice es que aquel momento ya no se hizo más sacrificio. ¿Por qué? Porque ya el verdadero cordero estaba muriendo. Así que quiero leer aquí lo que dice el párrafo final del día jueves. Dice lo siguiente: el ministerio sacerdotal, esos levitas que ofrecían y mediaban los sacrificios en el santuario terrenal en favor del pueblo, estaban vinculados a estos sacrificios de animales. Una vez que terminaron los sacrificios, también terminó la necesidad del ministerio de ellos. Todo se había cumplido ya en ¿quién? En Jesús, quien ahora administra su propia sangre en el santuario celestial. Hebreos enfatiza a Cristo como sumo sacerdote celestial, quien entró en el santuario verdadero al derramar su propia sangre. Entonces, amigos queridos, en conclusión, y yo sé que esta lección ha sido un poquito extensa, pero era necesario para poder entender. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen el mismo fundamento: la gracia de Dios y el perdón por nuestros pecados. La única diferencia es que en el antiguo pacto veían a través de los animales que sacrificaban, veían a Cristo Jesús como verdadero cordero. Pero en el nuevo pacto vemos que ya el verdadero cordero estaba en medio de nosotros y Él haría o ejecutaría el plan de la salvación. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que este nuevo pacto incluso es más antiguo que el mismo antiguo pacto. Porque ¿recuerdas tú lo que pasó en Génesis 3:15? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Adán? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón.
Esta fue la promesa de que Cristo derrotaría al mal a través de su muerte. Maravilloso que ya Adán, incluso Abraham, antes de que la ley se diera en el Sinaí, ya sabían que el verdadero pacto era únicamente a través de Cristo Jesús. Bueno, así terminamos la lección de esta semana. Nos vemos en la siguiente semana. Que Dios te bendiga.